UTV presenta A Fondo. Son las reivindicaciones que decenas de mujeres hicieron hace unos días delante del Congreso. Le piden al gobierno que no penalice la pastilla del día después, el único recurso que tienen las mujeres que han sufrido una agresión sexual para no quedarse embarazadas de su violador. ¿Qué tal? Saludos a todos los televidentes de UTV, la televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy estamos a hablar aquí para hablar, decimos, de un tema muy polémico, el tema de la pastilla anticonceptiva de emergencia, la llamada PAE o pastilla del día después. Como decíamos, estas mujeres hace unos días reivindicaban delante del Congreso que no se penalice el uso de esta pastilla, ya que actualmente Honduras prohíbe su distribución, su venta, pero además lo que quiere es penalizar con años de prisión a las personas, no solo que vendan, sino también que promocionen, que expliquen para qué sirve esta pastilla. Si es así, si finalmente se penaliza el uso de la PAE, será Honduras uno de los pocos países en el mundo que castigue con penas de prisión el uso de esta pastilla. Para hablar, como decimos, de todo este tema polémico, hoy tenemos a María Virginia Díaz. Ella es miembro del Centro de Estudios de la Mujer. ¿Qué tal, María Virginia? Encantados de tenerte aquí. También contamos hoy con la presencia de Helen Ocampo. Ella es miembro del Círculo de Estudio Feminista. ¿Qué tal, Helen? Muchas gracias por invitarnos. Nosotros querríamos saber, primero de todo, hemos puesto un poquito en contexto a nuestros televidentes de hasta dónde podemos llegar, de hasta dónde puede llegar Honduras, pero querría saber, primero de todo, en qué contexto, en qué situación se prohibió esta pastilla ahora ya en el 2009. Bueno, para hablar sobre la prohibición de la pastilla, ahí tenemos que remontarnos incluso antes del 2009, del golpe de Estado. Inicialmente lo que se hizo fue una prohibición de la pastilla desde el Ejecutivo. Eso fue exactamente después del golpe de Estado. ¿Qué significa una prohibición? Significa que, bueno, el presidente, a través de su secretaría, dice la pastilla está prohibida y las farmacias y cada ente que vende, distribuye las pastillas, que da información, no puede distribuirla, pero no es penado por la ley. O sea, si yo como persona quiero buscar información, en ningún momento me van a llegar a la cárcel por hacer una cosa similar. Esto se prohibió bajo decreto presidencial exactamente después del golpe de Estado. Antes de este proceso, se inició en el 2009, a inicios del 2009, dos diputadas presentaron al Congreso Nacional una moción para que se penalizara la PAE, las pastillas anticonceptivas del día después. O sea, ellas ya iban directamente a la penalización, exacto, no solo a la prohibición. Y el Ejecutivo, que en ese momento era Manuel Zelaya Rosales, vetó la penalización y lo que se dijo, bueno, esto, la justificación que dieron es que estaba afectando derechos constitucionales. Y el proceso regular dice que si afecta derechos constitucionales, es la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que debe de emitir una opinión. La Corte se llamó al silencio durante todo este periodo hasta octubre del año pasado, donde emitieron una opinión al respecto y que es realmente lo que ha levantado toda esta campaña porque no se penalice, porque la Corte ya dio su resolución. Lo que dice la Corte no tiene que ser acatado por el Congreso Nacional, pero es una recomendación que debe de considerar a la hora de volver a discutir. La Corte dijo que la pastilla es abortiva y dijo que recomiendan que no se apruebe. ¿De quiénes estamos hablando? Estas dos diputadas, María Virginia, ¿quiénes fueron las promotoras de toda esta campaña de prohibición de la PAE? Bueno, una de las promotoras es la señora Marta Lorena Casco, que es una representante del Opus Dei en este país, que se puede decir, la instancia más conservadora de la Iglesia Católica, que obviamente históricamente ha estado en contra de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Y quiero decirles que quiero enmarcarme mucho en lo que significa el tema de los derechos, porque los derechos son interdependientes e interrelacionados, es decir, que si violentamos, como decía la compañera, un derecho, estamos realmente violentando todos los derechos. Entonces, ha sido la señora y también
apoyada por la diputada Marcia Villeda, que es una de las dueñas de los medios de comunicación más grandes de este país. Es decir, que tenemos también una opinión de una población que ha sido manipulada por años por un monopolio mediático. Claro, los medios de comunicación que van presentando esta noticia de una Exacto, manera y que a ellos les interesa. ha sido por décadas un monopolio mediático, es decir, que nuestra población ha sido realmente muy manipulada por medios de comunicación ultraconservadores. Hemos buscado en el archivo las noticias del 2009, de ese año, de cuando en el Congreso se prohibió esta pastilla. De hecho, hay declaraciones de Marta Lorena que ahora las veremos. Son, como decimos, la noticia presentada por varios medios de comunicación que nos planteaban de esta manera la noticia. Ratifican en la aprobación del acta de la sesión anterior la prohibición para comercializar en el país la controversial pastilla del día después. Prohíbe la distribución, promoción y venta de la píldora del día siguiente en Honduras, tal como otros países que protegen a sus niños, como Costa Rica, por ejemplo, como el Ecuador. O sea, pero no importa, aunque fuéramos los únicos, estamos siendo coherentes con nuestra legislación y protegiendo a los niños por encima de los intereses de los que venden estas pastillas, que ya no tienen más mercado que nuestros jóvenes. Eso es lo que yo pretendo. Yo no trato de ser más papista que el Papa, porque no soy de los que acudo a la iglesia para darme con el pecho para estar haciendo pecados posteriormente. Pero sí creo en este tipo de cosas que son más humanas, más del alma que una cosa física. Al final de la discusión se acordó mantener la decisión y mandar el decreto a la Corte Suprema de Justicia para escuchar su opinión. De ser positiva, la prohibición queda en firme. Esta decisión la tomó el Congreso Nacional por las presiones de organizaciones que luchan contra el aborto. Hoy se ha ratificado que esto está prohibido, que esto no se puede vender, usar ni promover. Y el Estado de Honduras, que lo ha venido haciendo a pesar de que ha habido una enorme controversia, hoy queda obligado, y espero que nuestro presidente lo sancione. A pesar que la decisión fue por mayoría, tuvo la oposición de los diputados de la Unificación Democrática, que argumentan que la píldora no es abortiva. La píldora en ningún momento científicamente está probado de que es abortiva, sino que es la forma en que ella viene a decir de que es abortiva. Y lógico, si usted me dice que este micrófono es abortivo, de repente yo no voy a querer tomar este micrófono. Entonces, en la forma en que ella hizo el dictamen, en la forma que manejó el tema, es en que estamos de desacuerdo, porque no es abortiva y no es la forma correcta en que lo hicieron realmente, porque esto lo que puede hacer es que si un grupo de mujeres o personas interesadas van a la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar mal como Congreso Nacional nosotros. Y esta fue la reacción del presidente del Congreso Nacional. Yo les pido con todo respeto aceptar que hemos tomado una decisión, aquí ha tomado una decisión la mayoría del Congreso. Si estamos equivocados, muy bien, vamos a rectificar en el momento que corresponda, si así nos lo ordena la autoridad que corresponde. De otra forma, pues yo sigo estando firme en mi posición, yo creo en eso, creo en que no debemos de permitirnos el lujo de coartarle la oportunidad, como decía bien apuntado Mario Alexander Barahona Martínez, la oportunidad de que un niño nazca. La comercialización y uso de la píldora anticonceptiva, conocida como la pastilla del día después, quedó desautorizada durante la última sesión de esta semana por el Congreso Nacional, por considerar que su efecto es abortivo. Y esta pastilla se aprobó la prohibición de la venta, distribución, promoción y uso a nivel estatal y de farmacias y de todo el país de la píldora anticonceptiva del día siguiente. Es una píldora que se usa después que han tenido una relación sexual. No es antes, sino después. Por lo tanto, lo que busca es evitar un embarazo. El debate en torno a este tema fue intenso entre los parlamentarios debido a la connotación que tiene sobre la forma de pensar o de ver las cosas por parte de la sociedad hondureña. Diputados de Unificación Democrática crearon la polémica al considerar que penalizar el uso de dicha pastilla no es la solución. El día de hoy presentamos una moción de reconsideración
donde exponíamos de entrada los argumentos de la Organización Mundial de la Salud, donde en base a criterios científicos establece que se trata no de una pastilla abortiva, que este medicamento no tiene la posibilidad de impedir el desarrollo de un embarazo cuando ya se ha producido, y que la actuación que tiene es impedir la ovulación o impedir la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Al final, el proyecto de decreto que prohíbe y penaliza la venta de esos anticonceptivos quedó aprobado, y una vez que aparezca publicado en el diario oficial La Gaceta quedarán vigentes algunas penalizaciones. Pues como comentaba en las imágenes, finalmente la Corte Suprema de Justicia dictaminó que era una pastilla abortiva. Eso fue determinante para la prohibición de su distribución, a pesar de que hay estudios internacionales, uno de ellos que nos proporciona el Centro de Estudios de la Mujer, apoyado por Naciones Unidas, es decir, no estamos hablando de farmacéuticas, no estamos hablando de grupos políticos, sino de Naciones Unidas, que explican un informe que no es una pastilla abortiva. Entonces, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia de este país dictamina que sí? ¿Bajo qué bases? Ahí interesante ver, por ejemplo, el dictamen que realiza la Corte Suprema. Incluso los términos que utilizan te dicen mucho las razones que motivan realmente este dictamen. La Corte Suprema, en sus 20 y tantas páginas del dictamen, se refiere al embarazo como la concepción, no fecundación. La concepción es un término eminentemente religioso. La fecundación es el término científico que se utiliza para la unión de un óvulo, de un óvulo y un espermatozoide, y que es colocado en el útero, y que empieza el proceso de gestación. Entonces, tenemos una resolución de la Corte Suprema que evidentemente tiene implicaciones y tiene fundamentos, lo dan bajo fundamentos religiosos. Porque en primer lugar, el tema de si la pastilla es abortiva o no, no debería ser el tema de discusión. Porque el aborto también debería ser un derecho que el Estado garantice de manera gratuita a las mujeres. Claro, ya estamos hablando de un debate más allá. Exacto. El país desde hace años que prohíbe el aborto, pero como tú dices, ya estamos hablando del derecho de la autonomía propia de la mujer. Y si el justificante que están dando para la propuesta de ley, incluso de la Corte Suprema, la pastilla no es abortiva. O sea, la pastilla lo que hace, los efectos que ha dictaminado la misma OMS en años atrás y bajo convenios que Honduras ha suscrito, bajo tratados que Honduras ha suscrito, es que la pastilla simplemente no permite que los espermatozoides se unan al óvulo, y si el óvulo no permite que el óvulo esté en condiciones de unirse al espermatozoide, simplemente no se da el embarazo. O sea, si la pastilla se toma con 72 horas posteriores a la relación, no va a haber ningún problema. ¿Qué es la justificante que están aduciendo? Que se realiza un aborto, simplemente no hay fecundación. Y otra de las cosas que yo creo que es muy importante dejar por sentado es que si ya el óvulo fue fecundado, la pastilla no tiene ningún efecto, es decir, ningún efecto adverso en el cuerpo de la mujer, porque ya definitivamente si es tomada y ya el óvulo fue fecundado, no va a haber ningún efecto. Es decir, que tampoco ese mito de que estamos poniendo en riesgo la vida de las mujeres tampoco es cierto. Estamos desmitificando toda una serie de mitos que se han venido introyectando en la población. Pero yo quiero dejar algo también mucho más importante, y es hablar de un Estado de Derecho. Es decir, que estamos hablando de convenios internacionales, la OMS, organismos internacionales como ser la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Naciones Unidas, todos estos organismos que han dictaminado que el acceso de las mujeres a la pastilla anticonceptiva de emergencia es un derecho humano. Es decir, que los derechos humanos son productos de la modernidad, que los derechos humanos son realmente la base de los estados de derecho, y que cuando estamos en este retroceso hacia una caverna, porque el no garantizar los derechos humanos de las mujeres, que significamos en este país más del 51% de la población, estamos realmente cayendo en un crimen de Estado.
Cabe destacar que UTV se puso en contacto con grupos Provida, en concreto con el grupo llamado Provida, para que también asistieran a este debate o al menos tomaran declaraciones al respecto. No han querido hablar con nosotros, saben que es un tema muy polémico, que se entra en discusión, ya que pasamos, como comentábamos, del propio debate de la autonomía de la mujer a determinar si es abortivo o no, porque ellos comentan que, claro, las farmacéuticas, que son las que venden la pastilla, omiten el riesgo de este óvulo ya fecundado y dicen simplemente pues que se hacen otros procesos hormonales y que entonces no hay riesgo de aborto. Es un poco la excusa que ellos ponen. Vamos a ver un vídeo antes de seguir para dejar clara la explicación de cómo funciona esta pastilla de emergencia. La pastilla de emergencia actúa de dos maneras. Su efecto más importante es que evita o retrasa la ovulación. Así, cuando los espermatozoides llegan a las trompas de falopio, no encontrarán al óvulo y, por lo tanto, no habrá fecundación. La segunda forma de acción es el efecto de la pastilla de emergencia aumentando la viscosidad del moco del cuello uterino, dificultando con eso el paso de los espermatozoides hacia el útero y evitando que alcancen al óvulo y lo fecunden. Ahora que entienden cómo es que funciona la pastilla de emergencia, pueden darse cuenta que evita la fecundación y, por tanto, no es un método abortivo, como algunos equivocadamente opinan, ya que solo funciona cuando el óvulo no ha sido fecundado. Por eso, es muy importante que la toma sea lo más pronto posible, en las primeras 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, ya que esto influye notablemente en su porcentaje de efectividad. Después de esas 72 horas, la efectividad de la pastilla de emergencia es casi nula. Muy bien, amigas, ya saben cómo deben utilizar la pastilla de emergencia. No olviden que no deben usarla frecuentemente y que es recomendable tener un método anticonceptivo confiable y de uso regular para llevar una vida sexual más segura y feliz. Bueno, creo que es una explicación muy sencilla que todo el mundo puede entender. Aún así, pues los grupos Provida siguen insistiendo que no, que las farmacéuticas esconden la verdad. Ahí hay un punto bien importante. Los grupos más conservadores que se han opuesto en general al ejercer cualquier derecho sexual y reproductivo de las mujeres, entre estos las PAE, están aduciendo, como vimos en el video inicial, que las farmacéuticas son las principales interesadas para la venta de fármacos. Y hay un punto interesante, porque con la prohibición lo que quieren penalizar, comparándola con la penalización del aborto, es comprar, distribuir, informarte al respecto. ¿Qué es lo que pasa? No necesariamente la gente puede tomar estas pastillas, las dos pastillas que ahora no se encuentran en todas las farmacias. Perfectamente puede hacer una mezcla, digamos, de las pastillas que regularmente se venden anticonceptivas para tener los mismos efectos. ¿Qué es lo que pasa? Si se aprueba la ley, la gente simplemente no va a tener acceso a la información. O sea, se está violentando, además del ejercer los derechos sexuales y reproductivos, el tener acceso a información básica, que es un derecho que deberíamos de tener. Y es lo primordial para poder realmente tomar decisiones, en este caso sobre el cuerpo de las mujeres, sobre nuestro propio cuerpo. Yo creo que también hay una trama aquí de fondo, ¿no? Parece ilógico, bueno, realmente es ilógico el hecho de que una pastilla anticonceptiva se prohíba a través de las instancias gubernamentales con mayor poder, es decir, la Corte Suprema, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Es decir, ¿cómo es posible que una pastilla anticonceptiva, que es un derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre cuántos hijos queremos o no queremos tener, o a decidir el hecho de que estamos en condiciones de riesgo, llevando una sexualidad en riesgo, tengamos el derecho a decidir, ¿no? Y por eso después, porque se trata de una emergencia, o sea, el nombre de la pastilla está bien puesto. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible que una pastilla sea parada instantáneamente por los órganos gubernamentales más poderosos de este país y no hayan recursos, programas, proyectos destinados a parar la violencia contra las mujeres? Y no hayan recursos, programas y proyectos destinados a garantizar la vida de las mujeres, a garantizar la información de las mujeres.
Es decir, entonces estamos hablando de un Estado patriarcal, de un Estado que realmente misógino, que realmente odia a las mujeres, porque no se están haciendo acciones concretas desde el gobierno para parar el aumento de los embarazos no deseados, de las condiciones de salud en los hospitales donde las mujeres van por cualquier dolencia, por cualquier problema, y sobre todo específico de las mujeres. Es decir, por ejemplo, en Honduras solo tenemos una máquina para detectar cáncer de mama, ¿no? En toda Honduras solo hay una a nivel estatal. Entonces, ¿cómo es posible que solo haya una máquina a nivel estatal, pero sí se vuelquen todos los recursos, todo el poder, ¿verdad?, que hay a nivel gubernamental para detener la distribución, el uso, la información de una pastilla anticonceptiva que puede realmente garantizar la vida de una mujer, de un adolescente? Además, también creo que es importante que los que nos están viendo sepan en qué situación legal ahora mismo se encuentra esto, porque nos encontramos que el Congreso lo prohibió y está pendiente entonces de penalizarse. Pero os encontráis vosotros, las instituciones pues que defendéis los derechos de las mujeres, en una especie de vacío legal. Exacto. De cara a denunciar esto a nivel internacional. ¿Qué pasa? Toda ley en el país, después de que el Congreso, de que es aprobada, según una primera sesión, pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo dio su dictamen, pasó a la Corte Suprema por el tipo de opinión que dijo Presidencia en ese momento. Y en ese momento la ley debe ser discutida otra vez en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que pasa? La discusión de ley no está agendada todavía. Entonces nos encontramos en un total vacío, en donde no está prohibida la pastilla, no está penalizada aún, pero tampoco nosotras como interesadas y como parte de las organizaciones que estamos luchando por los derechos de las mujeres, no podemos impugnar ante una instancia internacional porque el Estado como tal no se ha pronunciado de manera definitiva al respecto. Entonces, como bien decía, estamos en un vacío al respecto. Y en el Congreso, ¿cómo se ve la prohibición de la PAE? Hay grupos, veíamos diputados que sí que estaban en contra, pero más o menos los porcentajes de gente que está en contra y a favor. Bueno, yo creo que también estamos hablando de la forma de hacer política en este país y de la forma en cómo muchas diputadas y diputadas están en ese Congreso. Es decir, muchas de las que están ahí o de los que están ahí realmente están porque son parte de los grupos económicos más fuertes. Es decir, realmente la población, la mayor parte de la población no tiene derecho a elegir quién va a ir. Y bueno, y si tampoco tenemos derecho, tampoco tenemos conocimiento sobre a las personas que estamos eligiendo, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que a ese Congreso llegan grupos poderosos, tanto económicos como ideológicos, ¿no? A realmente hablar sobre el cuerpo de las mujeres, a determinar, a hacer acciones estatales concretas para controlar el cuerpo de las mujeres. Entonces, obviamente hay diputadas y diputados informados, diputadas y diputados que están conscientes de que estamos hablando de un derecho de ciudadanía, que estamos hablando de la ciudadanía, que estamos hablando también que hay una constitución que nos ampara, es decir, que estamos hablando de un Estado de Derecho y que hay una constitución que nos ampara como ciudadanas a que tengamos el derecho a elegir sobre una pastilla, ¿verdad?, anticonceptiva. Entonces sí hay, pero ¿qué? Son mínimos. Son mínimos y hasta muchas veces los mismos diputadas y diputados dicen, nosotros tenemos toda la información, la hemos presentado cantidad de veces, hemos traído expertos, pero ¿qué es lo que pasa? Son grupos de poder, tienen los medios de comunicación, tienen el poder político y tienen también el poder económico para realmente determinar que más del 70% de la población hondureña que está bajo el índice de la pobreza esté realmente en manos de clases sociales que no tienen el nivel de conciencia de en qué país estamos.
Y es un poco lo que comentabas antes, de que se hacen todos los esfuerzos a nivel político para prohibir esta pastilla a través del Congreso, pero en cambio no se aprueban leyes, no se hacen planes, no se hacen proyectos para hacer una buena educación sexual, que es lo que realmente es como la solución al problema, que la solución de base, que la gente esté informada de los problemas que puede tener o de las situaciones en las que se puede encontrar si tiene relaciones sin protección. Exactamente. ¿Hay una mala educación sexual en el país? Es que no la hay. No la hay. No la hay. Directamente. Directamente no la hay. Han habido intentos maratónicos por muchas representantes de la sociedad civil de este país, muchas organizaciones de mujeres, de niños, de niñas y también organismos internacionales que hemos venido trabajando en exigir una educación sexual de calidad científica y laica. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente cuando se imprimieron unas guías de educación sexual, fueron vetadas, hubo toda una reacción, o sea, una reacción en contra cuando se trataba de unas guías para educar a los maestros, para que los maestros pudieran transversalizar la educación sexual en todas las materias que corresponden a la currícula básica de educación. Entonces estamos hablando que no hay, y estamos hablando de que en el artículo 5 de la CEDAW habla, bueno, primero que el artículo número 1 de la CEDAW es la Convención contra todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres, que este país es firmante. Habla la CEDAW de que los gobiernos deben de garantizar la educación sexual para lograr los cambios culturales, ¿verdad? Y de esta manera eliminar la brecha y discriminación en contra de las niñas y de las mujeres. Entonces estamos hablando de que por un lado formamos parte de un sistema de Naciones Unidas, firmamos convenios, es decir, convenios que han sido ya establecidos, que realmente nos garantizan que las mujeres podamos vivir en dignidad. De eso se trata realmente el progreso de las sociedades, ¿no? De que realmente hombres y mujeres estén en equidad, de que tengamos el derecho, el acceso a la educación, a una vida digna, y estamos hablando de un Estado que en lugar de tener avances en ese sentido, está teniendo retrocesos. María Virginia, tú nos has traído desde el Centro de Derechos de las Mujeres unos panfletos precisamente de educación sexual para jóvenes. ¿Esto vosotros lo podéis distribuir por las escuelas? ¿Lo tenéis en el centro o cómo funciona? Bueno, nosotras básicamente trabajamos a través de las organizaciones de mujeres, es decir, de las mujeres organizadas. Las mujeres se están organizando no solo a nivel nacional, sino que también en la localidad, porque también a nivel local hay grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, desde los alcaldes, los regidores, hasta el maestrito de la escuela, ¿no?, que está acosando sexualmente a niñas. Es decir, tenemos toda un engranaje social que está permeado por una cultura sexista, patriarcal, machista. Entonces, y todo esto viene en detrimento de la vida de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nosotras hemos hecho como organizaciones de mujeres y como feministas? Es decir, bueno, ¿cuántas mujeres realmente tienen primero acceso a la educación formal? O sea, las niñas son las primeras en abandonar la escuela. Es decir, aunque sea muy alta la tasa de mujeres que logran una carrera universitaria y también en relación a los hombres, digo, ¿no? Sí. Y también logran tener una maestría o un posgrado, son las niñas en el área rural las primeras en abandonar la escuela. ¿Y por qué lo hacen? Porque evidentemente la imposición, el mandato social es que las niñas cumplan con las labores domésticas, ayudando a su mamá, cuidando a sus hermanitos. Es decir, que desde niñas hay un trabajo, una explotación sexual, porque eso también es una explotación sexual. Entonces, ¿qué es lo que nosotras hacemos? Nosotras hacemos materiales muy sencillos. Vamos en diálogo con las compañeras, con las mujeres organizadas, y decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotras abordar este problema y que
ustedes puedan tener esto y se lo puedan dar a sus hijas y lo pueda leer la vecina y ir creando una conciencia diferente y una educación popular, ¿no? Que realmente no esté en vocabulario científico, pero sí auténtico, que las mujeres puedan entenderlo y apropiarse del conocimiento, ¿no? Pues precisamente esta falta de educación sexual especialmente, provoca cifras escalofriantes, una de ellas las que nos daba a conocer la directora del Centro por los Derechos de la Mujer, es Gilda Rivera, que ahora la veremos, leía un manifiesto durante la protesta que se hizo hace unos días delante del Congreso. En el año 2011, el Ministerio Público recibió 2.417 denuncias de abusos sexuales en las que las víctimas eran mujeres y niñas. Y si muy poco se hace por sancionar a los responsables de esos crímenes, menos esfuerzo se hace para prevenirlos. La falta de voluntad política para proteger los derechos de las mujeres se evidencia casi en todas las instituciones del Estado de Honduras. Más de 2.000 mujeres que fueron registradas. Ya no estamos hablando de todas aquellas que fueron violadas o recibieron una agresión sexual de quizás un familiar y por miedo a hacerlo público no lo dijeron. A mí me parece una cifra increíblemente alta. Es una cifra bastante escalofriante, porque esto, precisamente como has dicho, se le suman las muchas violaciones que no han sido denunciadas porque se dieron en el espacio de lo íntimo, en este espacio de confianza en donde fue el padre el violador, en donde fue un hermano el violador, en donde fue el colegio, y simplemente es una cifra alarmante, y eso es una muestra más de las condiciones de violencia en las que nos encontramos las mujeres, y ver también cómo el Estado, en lugar de favorecer nuestras condiciones de vida, ya en esta sociedad que es patriarcal y que no se preocupa y no está pensada para mujeres, simplemente en lugar de brindar condiciones para que nosotras podamos ejercer nuestros derechos de una mejor manera, también nos ataca, porque es realmente lo que se está haciendo. En el caso de las pastillas anticonceptivas, en no aprobar las guías de educación sexual, se está atacando y violentando a las mujeres, y es una violencia de Estado. Al principio, María Virginia, antes de empezar a grabar, nos comentabas que 1 de cada 3 niños que nacen en Honduras son no deseados. ¿Cómo crece ese niño, esa criatura, sabiendo o al menos sintiendo que no es bienvenido en esa familia? Bueno, yo creo que cuando hablamos de derechos humanos, no solamente nos referimos a hablar de las necesidades básicas, sino que hablar de derechos humanos es también hablar del cuerpo, de la mente y del alma, es decir, del alma, es decir, de lo más profundo de un ser humano, lo más profundo de un ser humano, es decir, no me imagino la agresión que siente esa niña y ese niño desde el momento en que nace. Desde el momento que nace, ¿no? Es decir, y toda una cadena de violencia que va desde, incluso propiciada desde su propia madre, que obviamente, decir, toda la rabia que tiene por haber tenido el derecho a elegir y no pudo elegir, por una sociedad que le impuso, ¿no? Por una sociedad que se convierte en una cárcel para las mujeres, que nos lleva al cautiverio, a no poder decidir, a no poder informarnos, a no tener libertad en la casa, en la cama, en la calle. Es decir, y libertad significa tener una decisión informada. Yo voy a hacer algo porque estoy informada, porque yo sé que esto va a traer tales y tales consecuencias, porque yo sé que puede prevenirse de tal y tal forma, pero este tipo de información no las tenemos las mujeres. No tenemos la información para poder tomar decisiones, no tenemos los elementos. Exacto. El Estado debería de garantizarlos. El Estado debería de garantizar la educación y la vida de las mujeres. Las mujeres tenemos que decidir y tenemos que tener una sociedad que respete. Es decir, y por eso nosotras hablamos de un Estado laico, y no porque estemos en contra de que hombres y mujeres accedan a la espiritualidad o decidan qué tipo de espiritualidad quieren tener, sino porque un Estado laico garantiza el respeto a todo tipo de ejercicio espiritual o de religión que la población a la cual la población quiere acceder. Entonces, solamente para puntualizar y relacionar, si 1/3 de la población hondureña fue no deseada, es decir,
vino en condiciones de odio realmente, lo puedo decir así, porque cuando a mí se me obliga a hacer algo, no lo estoy haciendo con el placer, no lo estoy haciendo porque lo quiero, con la ilusión, con el amor, con el cariño, ¿no? Sino que también es producto de una violencia hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo relacionamos eso? ¿Realmente fueron decisiones informadas? ¿Realmente las madres querían tener esa niña o ese niño? ¿O fue producto de una violación? ¿O fue producto de una relación sexual bajo la intimidación y la manipulación? Y además, sumémosle a eso que fue producto de una relación sexual donde obviamente no hubo ningún tipo de protección, y estamos hablando del segundo país con cifras más altas de VIH en toda la región latinoamericana. Entonces, no solo pongámonos a pensar el hecho de que, bueno, un embarazo, estamos tocando temas que van más allá. Más allá, es decir, si no tengo el derecho de tomarme una pastilla cuando yo quiero, cuando yo decido, mucho menos exigirle o dialogar con mi pareja de que se ponga un condón para evitar una infección de transmisión sexual. Creo que el caso todavía se agrava más cuando hablamos de adolescentes, incluso de niñas. Hace pocos días también conocíamos una noticia que nos reportaba el Hospital del Sur. Nos daba ciertas cifras. En el 2010 ellos reportaron 364 embarazos de adolescentes. Y atención, en el 2011 esta cifra se triplicó hasta llegar casi a los 900 casos de adolescentes que llegaron y fueron diagnosticadas que estaban embarazadas, solo en el Hospital del Sur. Nos podrán decir que no, pero creo que la prohibición de la pastilla del día después está directamente proporcionada con este aumento desmesurado de embarazos de adolescentes. No, y además hay muchos elementos a la par. Definitivamente, como lo decía María Virginia, no solo es la aprobación o no de la penalización de la pastilla, se están violentando los derechos en general, y la educación sexual es una de las cosas básicas que se debe de aprobar, porque ya tenemos cifras que nos dio Hilda Rivera, ya hay cifras sobre la cantidad de embarazos que hay en adolescentes y en general de embarazos no deseados. Muchas de estas condiciones cambiarían con la perfecta educación, con que el Estado garantice que se dé educación sexual como una política de Estado y dentro de los centros de educación oficial, porque el argumento que han dicho los grupos más conservadores es que esa educación se debe dar en casa. Sí. ¿Ha funcionado hasta el momento? Me pregunto yo. O sea, el Estado como Estado debe garantizar de manera individual los derechos de las personas, y esto pasa por que estos métodos anticonceptivos sean de manera gratuita y se puedan distribuir de manera en diferentes lugares en donde no hay acceso, no se tiene seguro social, donde el centro de salud más cercano es el que resuelve las necesidades inmediatas de salud. Y en estos lugares, o sea, no solo no debería prohibirse, debería estar la pastilla de acceso gratuito, sí, es que y además, el Estado debe garantizar esta educación. Sí, esta educación sexual, exacto, tiene que venir de los dos lados. Evidentemente que tiene que venir de la familia, pero también tiene que venir de la institución educativa, porque no podemos asegurar que en todas las casas se explique bien esta educación sexual, o no en todas las casas podemos asegurar que haya una estructura familiar sólida que explique a esos menores cómo funcionan todos estos temas. Entonces, claro, por eso es importante que la escuela también garantice esta educación. No, y cuando hablamos de la familia y lo hacemos desde una ideología romántica, pero no desde una realidad. Es decir, estamos hablando que es en el núcleo de la familia que debería ser, como lo dijo Helen hace un ratito, el espacio de seguridad que las niñas y los niños tienen. Es en el núcleo de la familia donde ocurren las violaciones sistemáticas. Es decir, que hay niñas que están sistemáticamente siendo violentadas por sus hermanos mayores, por su padrastro, por su papá, ¿no? Y se vienen a dar cuenta cuando está embarazada, ¿no? Es decir, que hay de qué familias estamos hablando. Es también en la familia, la institución en excelencia donde se reproducen todas estas degeneraciones sociales, porque realmente estas sí son degeneraciones sociales. O sea, el machismo, el sexismo, la violencia contra las mujeres son degeneraciones
sociales. Entonces es allí de qué familias estamos hablando. Es decir, no podemos poner en manos de la familia, porque de repente para mí la familia perfecta es mi hijo y yo. Claro. Soy madre soltera y para mí es la exacto. familia perfecta. Y yo Exacto. siento que mi hijo tiene la seguridad, tiene el desarrollo, ¿por qué? Porque yo se lo he dado, porque conozco los derechos y mi hijo, le he transmitido a mi hijo que se apropie de sus derechos. Y le he hablado, nadie tiene que tocarte tu pene, nadie tiene que bajarte nadie, porque yo te voy a creer a ti. Por sobre todo, la palabra tuya yo te la creo a ti. Es decir, entonces, miremos de qué familias estamos hablando, porque si la familia es la institución estatal, ¿no? Porque hablamos del Estado como territorio, como población y como leyes. Si la familia es la institución estatal que reproduce todos estos estereotipos y que reproduce todas estas degeneraciones sociales, obviamente el producto que tenemos es lo que estamos teniendo, ¿no? Pero si es un Estado que realmente a través de políticas públicas, a través de programas, proyectos y recursos, no solo técnicos, sino también recursos, garantice la vida y la educación de las mujeres, entonces ahí las cosas habrán cambiado. También bajo qué, como decías, qué tipo de familias estamos hablando. Estas normativas, los justificantes que utilizan para aprobarlas es que dentro de este seno familiar y dentro de esta familia, que los grupos conservadores lo asumen exclusivamente como un papá, una mamá, claro, e hijos. Es esta familia idealizada, ¿no? De la que exacto, cuando en Honduras tenemos una realidad en que pueblos enteros se han quedado en su mayoría sin población masculina inicialmente, y cada día con mayor migración de mujeres, porque se han ido buscando otras condiciones de vida que en el país no se les han garantizado. Y como dice María Virginia, la familia es ese espacio de confianza, que en algunos casos va a ser una abuela, una mamá, y en otros casos, o sea, definitivamente esa visión de ese núcleo que aseguran estos grupos conservadores no es lo que responde a la realidad, no solo de Honduras. Pues bien, como decíamos al principio, recordar que el acceso a esta pastilla es la única respuesta ante estas agresiones sexuales que las jóvenes o las mujeres ya adultas pueden sufrir dentro del núcleo familiar o fuera. Nosotros hemos intentado en diversas farmacias comprar estas pastillas del día después, que de manera oficial están prohibidas. Hemos entrado, como decimos, en diversas farmacias con una cámara oculta, no sabían las personas que nos vendían esta pastilla, intentábamos que nos vendieran, no sabían que las estábamos grabando, y estas son algunas de las respuestas con las que nos encontramos. Venía porque tengo una compañera extranjera que ha tenido un problema con un chico de aquí y estamos buscando a ver si conseguimos una pastilla del día después. De esa ya no sale, muñeca. No, ¿cómo? ¿No se venden en el país? Ya no. Todas las quitaron del mercado. ¿Y saben de algún sitio donde podamos conseguir una? Es que no sabemos qué hacer ya y la verdad es que estamos bastante desesperadas y... No, muñeca, porque esa va a ser difícil porque en las farmacias ya las quitaron todas. Ahorita nadie las está vendiendo, que yo me entero. Trata de una chica extranjera que como la forzaron, entonces sí, o sea, no fue consentido ni nada, entonces bueno, estamos con la embajada a ver qué podemos hacer. Pero ahí sí, ¿no? Ahí va a ser complicado, porque en las farmacias ya no las venden, ya no las vendemos, en ninguna. Estamos intentando encontrar las pastillas del día después. Nos habían comentado que en el país ya no se venden, pero no sabemos si quizás en alguna farmacia o algo así. Nosotros nunca la vendimos, lo que ¿Y sabe de algún sitio quizás donde...? tiene que recorrer todas las farmacias a ver dónde ella quedar. ¿Y sabe más o menos el precio que nos podría costar? Nunca lo vendimos, nosotros no sabemos el precio. Okay, gracias.
Pues bien, estas fueron solo 2 respuestas negativas de las muchas respuestas que encontramos. El cierto es que la mayoría de farmacias nos dio una dirección concreta donde podíamos comprarla, pero no lo hemos querido sacar por temas de seguridad, para que, pues, si hay personas que sí que quieren acceder a estas pastillas, lo puedan hacer sin peligro. Son estas 2 pastillas, nosotros conseguimos comprarlas a un precio de 200 lempiras. Evidentemente era una pastilla que antes costaba mucho más barata, sí. Todo el mundo, casi todo el mundo, podía comprarla, pero ahora ya valiendo 200 lempiras se ha generado un mercado negro al mayor postor, ¿no? que también genera problemas para todas estas chicas. Es que definitivamente la prohibición, si bien no penaliza y la gente en este momento no va de 3 a 5 años de cárcel por comprarlas, definitivamente muchas farmacias decidieron de hacerla. Algunas no las vendieron desde el inicio porque tal vez la propia convicción, por ejemplo, muchas personas son farmacias que pertenecen a personas que son evangélicas o católicas y que por las razones de falta de información consideraban que no debían de venderlas. Y todavía se siguen encontrando, bueno, ahora lo has encontrado en este caso, pero definitivamente a la escasez se han subido el precio de este medicamento que debería ser entregado de manera gratuita a las mujeres. Claro, y no solo eso, sino que estamos hablando de un riesgo para la salud. Estas pastillas nos las vendieron tal cual, es la dosis de 2 pastillas, sin ningún tipo de receta, sin ninguna caja. Bueno, no sabemos, no tenemos la seguridad que estas pastillas sean o vengan hechas de alguna farmacéutica y nos pueda garantizar la salud de la propia mujer. Claro, es decir, al haber una prohibición, incrementamos el riesgo, ¿no? Incrementamos el riesgo y además de incrementar el riesgo, ¿por qué? Porque obviamente no sabemos si son adulteradas, no sabemos cuándo se vencen, no sabemos, se incrementa el precio y al incrementarse el precio estamos negando todo tipo de acceso, ¿verdad? Y realmente si estamos hablando de una pastilla de emergencia, es una pastilla que la necesitamos ya, porque se trató de una situación donde no nos pidieron permiso. ¿Y no se planteó en su momento que fueran instituciones, que fueran ONGs, que fueran incluso centros educativos las que proporcionaran esta pastilla? Ok, que se prohíba la venta a nivel general en todas las farmacias y que cualquiera pueda ir a comprarla. Pero si son centros, como si dijéramos, responsables, que pueden distribuirla, ¿eso tampoco se ha planteado en el Congreso? No, tampoco se ha planteado. Bueno, yo creo que desde el momento en que una pastilla de anticonceptivos de emergencia, que es algo que debe ser algo que debe tener acceso, que debe realmente responder a las necesidades de salud de las mujeres, que debe estar al alcance a nivel gubernamental, a nivel de mercado de toda la población, estamos hablando de que en ningún momento se va a pensar en que puedan haber organizaciones responsables. ¿Por qué? Porque estamos desde el momento en que se está penalizando a un Estado por la distribución de esta pastilla, obviamente los argumentos que se utilizan es que no hay responsabilidad en el uso de esta pastilla, que no hay responsabilidad. Entonces, ¿responsable para quién? ¿Quién va a determinar quién es responsable y quién no? O sea, si para 2 o 3 señoras fundamentalistas que están en un congreso han violentado los derechos de más de 4 millones de hondureñas, entonces, ¿qué podemos esperar, señora? O sea, es decir, ¿responsabilidad para quién? Eso, ni siquiera se han garantizado la educación sexual, mucho menos la distribución libre de las pastillas, que es como debería estar en nuestro país. También nosotros aquí queríamos hablar del apoyo internacional delante de esta situación. Desde el Centro de Derecho de las Mujeres y otras instituciones hicisteis una campaña junto con Abad, no sé si lo vamos a ver, era esta campaña que ha salido varias veces en las imágenes, que es No a la cárcel por la píldora del día después, y se hizo una recogida de firmas muy grande. Inicialmente, bueno, la campaña empezó de manera muy local y así se pensó inicialmente recoger firmas a través de, bueno, la comunicación directa con las organizaciones. Inicialmente eran solicitud de apoyo en organizaciones nacionales, organizaciones representantes de sociedad civil que se opusieran, y personas también individuales que se opusieran a la prohibición.
se lograron más de 1000 y tantas firmas a nivel local, casi todas de organizaciones, y luego ABAS se llegó a un acuerdo para que usara esta plataforma y recoger firmas de todo el mundo, y ahí son personas a título personal y a nivel de organizaciones. Y como bien dices, estas firmas se entregaron a 2 personas, a 2 diputados, a un diputado y una diputada del Congreso Nacional, para mostrar obviamente la negativa y la negativa a la prohibición de de las pastillas. Uno de ellos, lo estamos viendo en imágenes, es Toribio Aguilera. De hecho, durante la entrega oficial de estas firmas, eran varias cajas, no se pudieron hacer, de hecho, toda la entrega de todas las firmas porque eran muchísimas, estábamos hablando de casi 700.000 firmas que la comunidad internacional, no solo los hondureños, hacían al presidente del Congreso Nacional de Honduras, a Juan Orlando Hernández. Vamos a escuchar las palabras muy sabias de Toribio Aguilera, que nos decía esto después de la entrega de firmas. La lucha tiene que venir de afuera. La lucha tiene que ver mucho con los medios de comunicación que nos tienen que apoyar en este tema. La lucha tiene que ser diseñada, como planteaba nuestra viceministra de Derechos Humanos, la lucha tiene que ser bastante objetiva en materia científica, en materia jurídica. Sabemos que el tema es bastante complejo y precisamente los que están oponiéndose a eso y que están apoyando ese esquema, que es una pena que la Corte Suprema de Justicia se haya dictaminado sin tener los suficientes elementos de carácter científico, sea pronunciado de la forma. Por tanto, tenemos que ir al pueblo. Él nos comentaba, ¿no? La lucha tiene que venir de afuera, se refería a afuera del Congreso, porque a veces los políticos no se centran en su batalla, en lo que antes comentabas, María Virginia, de los intereses propios de los políticos, y esta lucha debe venir del propio pueblo a través de los medios de comunicación y a través de una respuesta científica que aclare realmente si la polémica es si es abortiva o no, pues que aclare las cosas. A mí me parece interesante, a esta entrega de firmas, la invitación inicialmente se hizo no solo a varios diputados del Congreso, también se hizo al presidente del Congreso, Juan Orlando, quien obviamente no asistió, y es el mismo Juan Orlando que está defendiendo y celebrando los 4 vientos que nos han otorgado, porque esas fueron las palabras que han utilizado, el 50% de participación política. Entonces vemos un doble discurso y cómo nosotras las mujeres simplemente somos una bandera para tener obtener poder político, simple. O sea, primera, se desconoce por completo la lucha de las organizaciones de las mujeres y de cualquier mujer organizada por los derechos políticos que se han ido adquiriendo. O sea, nosotras no nos dan el 50%, el 50% debe ser de nosotras. Y o sea, no es un proceso que está divorciado de toda la lucha anterior, o sea, y es una pequeña muestra de cómo hay un doble discurso, y nosotras simplemente somos un tema útil para lograr un posicionamiento político. María Virginia, ya para concluir, a mí me gustaría que las dos hicierais una reflexión sobre cómo veis la situación de cara al futuro. Si, como nos comentaba Toribio Aguilera, necesitamos este apoyo del pueblo y si lo tenemos en estos momentos. Bueno, yo creo que hay que hacer, realmente la cultura es una detractora de los derechos humanos de las mujeres. Obviamente porque la cultura que tenemos en este país es una cultura que privilegia a los hombres por encima de los derechos de las mujeres. Entonces, aparte de eso, tenemos una sociedad que ha venido en un retroceso y tenemos después del golpe de Estado, tenemos la consecuencia de políticos y de gobernantes
que obviamente no les ha interesado garantizar los derechos de las mujeres. Entonces, en la medida en que esta sociedad entienda que garantizar los derechos de las mujeres es garantizar los derechos de la ciudadanía, que en esa medida van a haber avances importantes en las sociedades, que en esa medida vamos a tener prosperidad, desarrollo entendido no como el desarrollo puramente económico, sino el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo individual y el desarrollo colectivo, en la medida en que realmente tengamos en cuenta que como sociedad tenemos que evolucionar hacia garantizar la vida de los seres humanos, no porque sean mujeres, porque sean pobres, porque sean indígenas, porque sean negras, no, simplemente por el hecho de ser seres humanas. Y quiero dejar algo muy por sentado también: los derechos humanos son de las que vivimos. No hay derechos humanos del no nacido o del feto. O sea, eso tiene que quedar muy claro. No caigamos en la trampa de grupos fundamentalistas, religiosos, doble moral, que realmente han estado en las cúpulas de poder, han transmitido a través de sus telenovelas, de todo su aparataje mediático, todo lo que han querido, sino que definitivamente tenemos que garantizar la vida. Y la vida es desde el momento en que el ser humano nace. Por lo tanto, estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres que aún estamos vivas. Helen, una última conclusión. A mí me parece sumamente importante, definitivamente nosotras como en la sociedad hondureña tenemos que exigir, y no solo exigir nuestros derechos, y tenemos que ser mucho más enfáticos en los derechos sexuales y reproductivos. En su mayoría nos afectan y nos están competiendo a las mujeres, porque es a las mujeres a las que se les asigna la educación, la planificación familiar, cuando no debería ser solo tarea de una de las personas involucradas. Y es necesario exigir el derecho a informarnos, es sumamente necesario organizarse, que las mujeres se organicen y empecemos y continuemos en esta lucha por poder exigir nuestros derechos, que realmente, como dijo María Virginia, lo que queremos es mejorar las condiciones de vida de toda la población. Y esto va a pasar directamente por dejar de lado la misoginia, dejar de lado el patriarcado, dejar de lado estas ideas arcaicas en que solo por el hecho de ser mujeres voy a defender los derechos de mujeres. O sea, es como asegurar que una mujer es feminista por el hecho de nacer con vagina, cuando no es así. Entonces debemos exigir este derecho a educarnos y organizarnos y movilizarnos para que esto no pueda pasar, porque esto es una pequeña muestra de toda una escalada de violaciones de derechos hacia las mujeres. Helen, María Virginia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros insistimos que desde UTV nos pusimos en contacto con el grupo Provida, pero no recibimos una respuesta positiva para tomarles declaraciones sobre su opinión al respecto. Aún así esperamos que hayan disfrutado de este debate a fondo. Precisamente el nombre del programa creo que es muy indicado para los temas que aquí se hablan, una extensión bastante grande de tiempo al que dedicamos un tema, y no se olviden que el miércoles que viene volvemos con otro debate. Que estén bien.